Hoy quiero mostrarte varias pruebas que demuestran que Jesús era literalmente el Cordero de Dios. De hecho, yo creo que si alguien se hubiera dado cuenta de todas ellas en ese momento, los habría dejado pensando. Y la más importante, pasó frente a Pilato. Todo esto pasó en sus últimos días. Número 1. En ese entonces la Pascua solo podía celebrarse en Jerusalén. Así que todos los corderos que iban a ser sacrificados debían traerse con días de anticipación a la ciudad santa. ¿Y en qué día se trajeron? El mismo en el que el Cordero de Dios entró a Jerusalén montado sobre un pollino y todo mundo le gritó Hosana. Número 2. Como parte de la preparación para la Pascua, cada familia judía tenía que limpiar su casa de levadura, lo que sea tenía que irse, porque era una representación de purificación interna del pecado. Y mientras los judíos purificaban sus casas, el Señor estaba purificando la casa de su padre, volcando todo el mercado que habían puesto ahí, sacando toda la levadura del templo. Número 3. Una vez que los judíos limpiaban su casa, debían traer dentro de ella al cordero que habían escogido, y ese tenía que vivir con ellos hasta el día del sacrificio. Hay quien dice que hacían esto en parte para convivir con el cordero y tenerle cierto amor antes de que se sacrificara por ellos. Y curiosamente, al mismo tiempo, Jesús pasó varios días en la casa de su padre enseñando a los judíos. Pasados esos días, los corderos eran llevados al templo para ser revisados por el sumo sacerdote, quien era el que juzgaba si el cordero era suficientemente puro o no para ser sacrificado. ¿Sabes cómo se llamaba el sumo sacerdote? Caifás, el mismo que juzgó al Cordero de Dios y decidió que era culpable de muerte. Después de este juicio de cada cordero, eran ahora llevados al altar para ser sacrificados. Esto ocurría más o menos a las 3 de la tarde, que es la hora novena en el horario judío. E increíblemente, es la misma hora en que el Salvador, después de agonizar unas 6 horas en la cruz, entregó su espíritu. Jesucristo, como el Cordero de Dios, fue preparado de la misma manera que todos los corderos. Él llegó a Jerusalén, limpió la casa de su padre, permaneció en ella, fue juzgado por el sumo sacerdote y fue sacrificado. Todas estas son similitudes muy específicas e increíbles entre la Pascua y el Cordero de Dios, pero hay una en especial, la que pasó frente a Pilato, que es con la que quisiera que te quedaras hoy. Voy a empezar diciendo algo que tal vez suene extraño y no estoy afirmando que es la verdad, pero esta vez que leí el relato del juicio y todo lo que pasó frente al gobernador, parece como si Pilato hubiera estado de su lado, como si hubiera querido ayudarlo. En Mateo 27:18 dice que Pilato sabía que por envidia le habían entregado. Así que en el versículo 13, cuando Pilato le exige a Jesús que dé una respuesta a todas las acusaciones contra él, diciendo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti y tú no dices nada? Parece que le está diciendo, oye, no te vas a defender. Estos no tienen nada contra ti. Más la escritura sigue. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Y al leer esto pensé, ¿qué es lo que lo maravilló tanto? Y después de un rato entendí, Pilato sabía perfectamente que el juicio era un tanto ridículo, que no tenía sentido y que las acusaciones contra él eran falsas. Y estoy segura que 1001 veces Pilato vio en otros juicios cómo cada acusado intentaba explicar, tener una oportunidad de defenderse y demostrar su inocencia. Más aún en un juicio donde se presentaban testigos falsos y se decían cosas sin sentido. Pero este acusado, que tenía todas las de ganar, que los pudo haber hecho pedazos con su sabiduría, no decía ni una sola palabra. No se defendía. Era como si él mismo hubiera estado de acuerdo con la idea de morir. Sin duda que con un caso así, Pilato estaba muy sorprendido. Y entonces Jesús fue condenado a morir.
No sé si el entendimiento de Pilato llegó a tanto como para pensar, o sea, este hombre quería morir o tenía todo para defenderse, pero lo que él no sabía es que no lo hizo, porque así como cualquier cordero, no peleó, aunque sabía que lo estaban llevando al matadero. Él fue el único cordero que pudo haberse defendido y no lo hizo. Fue el único que podía haber decidido no morir, pero decidió hacerlo. La misma escritura dice que Él entregó su espíritu. ¿Por qué no lo hizo antes del juicio? ¿Por qué no lo hizo antes de los azotes? ¿Por qué no lo hizo antes de que lo perforaran con clavos? Porque Él sabía lo que significaba dar su vida por completo, literalmente, pieza por pieza, segundo por segundo, gota por gota de sangre. Así que la próxima vez que pienses, Jesucristo dio su vida por mí, recuerda que no solo lo hizo cuando estaba en la cruz, que mi punto obviamente no es minimizar ese momento, pero date cuenta, dio su vida cuando valientemente decidió permanecer en Jerusalén. Estaba dando su vida cuando se sometió ante Caifás y aguantó todas sus groserías, y dio su vida cuando decidió no defenderse frente a Pilato. En cada momento y en cada paso que dio, Jesús estaba dando su vida por ti. En